Advertencia. Este video trata temas relacionados con trastorno de la alimentación, como anorexia, bulimia y otros comportamientos alimentarios que podrían resultar perturbadores. Si eres una persona que se siente sensible o vulnerable a estos temas, te sugiero proceder con precaución. Si sientes que estas cuestiones pueden afectarte emocionalmente, es importante recordar que hay apoyo disponible, como profesionales de la salud mental y grupos. Tu bienestar es lo más importante. Siempre es válido buscar ayuda si lo necesitas. ¿Qué tienen en común estas imágenes? Todas estas imágenes nos invitan a una conducta alimentaria de riesgo. Hola, soy la doctora Abigail Adame, médico especialista en psiquiatría con alta especialidad en trastornos de la alimentación, y voy a explicarte los misterios de la psiquiatría y la salud mental. Los trastornos de la conducta alimentaria, como anorexia nervosa, bulimia nervosa, trastorno por atracón y algunos otros no tan conocidos como trastornos de la evitación y restricción de la ingesta de alimentos, afectan a más de 28 millones de personas en Estados Unidos. Son cifras similares en Europa y Asia. Anorexia nervosa es el segundo trastorno mental con la tasa de mortalidad más alta. Fíjate, solo superada por el trastorno por consumo de opioides. En Estados Unidos, alguien muere cada 52 minutos debido a un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Y qué es ese mundo de la alimentación trastornada? ¿Por qué dicen que es tan complejo? ¿No sería tan difícil de entender si fuera una cuestión de que dejen de comer o que si comen poquito, pues que coman y ya? En realidad es muchísimo más complicado. Si al final del video te quedan dudas, por favor déjamelas en los comentarios. Los trastornos de alimentación son enfermedades muy complejas. No son culpa de quien los padece. Repito, no es culpa de quien los padece, no es tu culpa. Tampoco tienen una causa única y sencilla. Son el resultado de una combinación de factores genéticos, psicológicos, sociales. Las mujeres son más propensas que los hombres a desarrollar anorexia, bulimia, particularmente en la adolescencia y adultez joven. Y profesiones como el baile, modelaje y algunos deportes que exigen un peso bajo colocan a algunas personas en mayor riesgo. ¿Y qué pasa con las personas que tienen trastornos de alimentación? Bueno, tienen una preocupación tan intensa por la comida, el peso y la imagen corporal que afectan su capacidad para manejar las emociones, el funcionamiento social y terminan aislándose. Como resultado, la calidad de vida se ve gravemente afectada. Los trastornos de alimentación pueden afectar a personas de cualquier raza, etnia, género, sexo o condición económica, y hay un notable subregistro en algunas poblaciones, como por ejemplo las personas de color. ¿Sabías que las personas de color tienen la mitad de probabilidad de ser diagnosticada con algún trastorno de alimentación o incluso de recibir tratamiento? Y esto no lo estoy inventando, es parte de un estudio de la Universidad de Harvard. Los adolescentes que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o queer están particularmente en riesgo. Un estudio del proyecto Trevor sobre la salud mental en LGBTQ+ muestra que casi el 40% de los jóvenes que pertenecen a la comunidad creen que tienen un TCA y tienen 4 veces más de probabilidad de intentar quitarse la vida mientras padecen este trastorno, comparado con jóvenes cisgénero y heterosexuales. Y recordemos, habitualmente es durante la adolescencia cuando se desarrollan los trastornos de alimentación. Aproximadamente del 6 a 8% de los adolescentes en Estados Unidos tienen el trastorno. Y en México, a ver, ¿tú sabes más o menos como cuántos adolescentes crees que tengan el diagnóstico? Bueno, pues se hizo un estudio y de acuerdo a información brindada por la página del gobierno, son 25%. O sea, en una secundaria con 100 alumnos, al menos 25 personas van a tener algún trastorno de alimentación. Imagínate.
Por lo tanto, son los maestros, pediatras, los papás, quienes deben considerar un trastorno de alimentación como posibilidad cuando están frente a un adolescente que tiene preocupación sobre pérdida o aumento de peso. Tiene comportamientos de alimentación que pueden destacar en comparación con sus compañeros. Y, por ejemplo, este tipo de conductas alimentarias pueden ser purgas, ejercicio, que estén mucho tiempo sin comer. Y aquí hay como algunas preguntas muy importantes a hacernos. Yo como papá, maestro o pediatra, ¿puedo detectar un trastorno de alimentación? Sí, recuerda, siempre hay que preguntar sin prejuicios y sin regaños. Es importante que hagamos estas preguntas con empatía, porque en realidad pues no es sencillo para nadie. ¿Qué preguntar? ¿Qué decir? Te dejo una evaluación de 5 preguntas. Recuerda, no es un diagnóstico, pero sí es muy útil para identificar conductas alimentarias de riesgo. Si tienes más de 2 respuestas afirmativas, te sugiero buscar ayuda profesional. Ahí te van. ¿Alguna vez te has provocado el vómito porque te sientes muy lleno, como incómodamente lleno? 2. ¿Te preocupa haber perdido el control sobre cuánto comes? 3. ¿Has perdido más de 6 kilos en 3 meses? ¿Crees que estás gordo o gorda cuando los demás dicen que es todo lo contrario, que estás demasiado delgado o delgada? 5. ¿Dirías que la comida domina tu vida? Nuevamente, si las respuestas afirmativas son más de 2, te invito a consultar con un profesional de la salud mental. Una disculpita. Te invito a consultar con un profesional de la salud mental, ya que podría haber conductas alimentarias de riesgo o un trastorno alimentario. ¿Sabías que la mayoría de las personas con trastornos de la conducta alimentaria buscan ayuda médica hasta 10 años después de comenzar a cambiar su alimentación? Y adivina qué, no suelen ir al psiquiatra o al psicólogo al principio. Solo van a estos servicios cuando ya han intentado quitarse la vida o se han autolesionado gravemente. Nos deja mucho de qué pensar, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los trastornos de alimentación? Algunos de estos son pica, rumiación, trastorno por evitación, restricción de la ingesta de alimentos, anorexia nervosa, bulimia nervosa, trastorno por atracón, entre otros. Y este video nos vamos a centrar en los más comunes para adolescentes y adultos jóvenes: anorexia nervosa, bulimia nervosa y trastorno por atracón. Déjame like y comenta si quisieras algún video más extenso de alguno de estos otros. No sabía ni cómo empezar este video y voy a terminar haciendo una tesis de esto. ¿Y qué tiene? Vale, vámonos al primer diagnóstico. ¡Ay, anorexia nervosa! ¿Qué tenemos que considerar para este diagnóstico? 1. Disminución de la ingesta de alimentos, por lo tanto, bajo peso corporal. 2. Que la persona tenga miedo muy intenso a ganar peso. 3. Sobrevalorar la imagen corporal. Recuerda, este es un video, no un diagnóstico ni una invitación a que te autodiagnostiques. Si crees que tienes alguno de estos síntomas, es crucial acudir al psiquiatra para una evaluación adecuada. Habitualmente, las personas con anorexia nervosa restringen voluntariamente la cantidad de alimentos que comen, y esto los puede conducir a una desnutrición leve, moderada o grave. Y si tomamos en cuenta que habitualmente se da en adolescentes, es muy fácil que no alcancen un adecuado crecimiento y desarrollo. Hay 2 maneras en las que se puede presentar la anorexia: la restrictiva y la de atracón purga. No existe aquí para mis colegas médicos, mis colegas pediatras, mis colegas psiquiatras, mis colegas psicólogos. No existe el diagnóstico de anorexia y bulimia juntos. No existe. Lo he visto en historias clínicas, lo he visto en referencias. No existe ese diagnóstico juntos. Entonces vamos a ver qué pasa. El subtipo restrictivo es cuando una persona busca la pérdida de peso a través de dietas, ayunos, ejercicio excesivo. Y el subtipo atracón purga es cuando, a pesar de que la persona ha perdido mucho peso, hace atracones y después, para aliviar la culpa, el malestar o por el miedo tan intenso a subir de peso, después se purgan a través de vómitos, laxantes, etc. Que en la residencia yo tenía un maestro que decía: si ayuna y deja de comer es anorexia, y si vomita es bulimia, y ya. No, señor, usted está equivocado. No.
¡Ay, no! ¡Qué coraje, qué coraje! Por eso estudiamos mucho, para corregir a los que fueron nuestros maestros. Regulémonos. Sí, sí se puede migrar de... ¿Qué me pasa? Ay, es que no puede ser que esos maestros digan esas cosas que están mal. No existe el diagnóstico anorexia, bulimia juntos. No existen esos diagnósticos tan reduccionistas de que si ayuna y deja de comer, entonces es anorexia, pero si vomita, entonces es bulimia. No, eso está equivocadísimo. Regresemos a esto. Sí se puede migrar de un subtipo al otro. Una persona que estuvo restringiendo puede empezar a hacer atracones y pueden hacer purgas y al revés. También se puede migrar de un diagnóstico a otro. Y había prometido no meterme en cosas muy intensas, pero la verdad es que este tema se me hace bien interesante. Es el tema de mi alta especialidad. Hice una tesis en eso y ojalá pidan un video con información más extensa porque me encantaría. Estamos en el entendido de que anorexia hace que la persona tenga una pérdida de peso significativa, ¿vale? Puede incluso llegar a desnutrición, pero si esta se mantiene, puede generar cambios cerebrales y funcionales en el mismo cerebro. Entonces, no nada más es que la chica, la adolescente, quiera estar delgada, sino que al perseguir este ideal de belleza, va a terminar modificando estructuras en su cerebro e incluso va a terminar modificando el volumen de su cerebro. El cerebro se hace más pequeño, se reduce la conexión entre diferentes áreas del cerebro. Eso sí pasa, eso sí existe. Y entonces, por consecuencia, hace que las personas tengan problemas con la memoria, la coherencia central y el pensamiento flexible. Historia real. Ahora, ¿cómo se trata la anorexia nervosa? ¿Tiene cura? ¿Qué pasa? ¿Por qué nada más nos espantas, Abigail? Vale, lo esencial es la educación sobre el trastorno, involucrando a la familia, seguimiento de peso y un enfoque interdisciplinario. Psiquiatría, nutrición y psicología, siempre. El objetivo es restaurar la normalidad en el comportamiento de alimentación y mejorar la calidad de vida. Y ya había dicho la importancia de la participación de la familia, es muy importante. El objetivo es restablecer la normalidad de la alimentación, importante. Tratar las consecuencias del peso bajo, mejorar las condiciones emocionales, cognitivas y sociales y permitir que la persona se integre nuevamente a la sociedad. Ahora, todas las guías de tratamiento hacen mucho énfasis en la restauración rápida del peso como un objetivo central del tratamiento, porque al restablecer el peso podemos nosotros recuperar las funciones mentales, físicas y tener una buena calidad de vida. Pero, ¿cuáles son esas cosas que mejoran cuando tenemos un peso saludable? Bien, los síntomas depresivos, la preocupación por la comida, el malestar por la imagen corporal, la fijación por el peso, pero estamos ante una enfermedad que precisamente tiene miedo a las modificaciones del cuerpo y evita comer. Entonces, por eso se necesita todo un equipo experto en trastornos de alimentación. Y sí, el paciente en algunas ocasiones debe ser hospitalizado para recibir tratamiento si no gana suficiente peso, si pierde el peso o en caso de que haya alguna amenaza inminente para la vida. Además de la renutrición, la psicoterapia es otro elemento bien importante. Fíjate, si la persona está en inanición, la terapia se utiliza para aumentar la motivación y proporcionar la tranquilidad por miedo al aumento excesivo de peso. Luego se abordan cuestiones individuales y al final la prevención de recaídas, que nuevamente no es que se busque una ganancia excesiva de peso y que se busque que la persona llegue a una obesidad. No, simplemente estamos buscando que la persona regrese a la salud. Eso es todo. Pero el cerebro, pues muchas veces hace sufrir de más. El paciente, los papás, la familia, la red de apoyo deben estar involucrados y la terapia siempre tiene que ser proporcionada por un terapeuta con experiencia en trastornos de alimentación. Y la pregunta del millón que siempre nos hacen: ¿qué tipo de psicoterapia? Terapia basada en la familia dirigida hacia trastornos de la conducta alimentaria o en su defecto terapia cognitivo-conductual dirigido hacia trastornos de la conducta alimentaria. Ahora, por otro lado, el tratamiento farmacológico, no me gusta mucho hablar de medicamentos porque ya vi que luego se andan automedicando y me terminan preguntando si los efectos que tienen son normales y entonces no, vayan al psiquiatra por favor. En general, para anorexia nervosa los medicamentos van dirigidos hacia los síntomas. No es como que un solo medicamento trate
todo el complejo que significa anorexia nervosa. Se debe motivar a los pacientes para que estén en tratamiento con todo el equipo interdisciplinario. Los padres necesitarán también entender que existe la necesidad urgente del tratamiento interdisciplinario. Y particularmente la atención con el psiquiatra es porque en anorexia nervosa aguda y grave, los pensamientos del paciente pueden estar dominados por el trastorno, al punto que incluso pareciera estar fuera de la realidad. Como una vez tuve una paciente que decía, es que no tomo agua simple porque me engorda. El agua simple. Es que yo pienso que como las plantas obtienen energía a través del sol, nosotros también podemos hacerlo. Y entonces pues no necesito la comida. Y entonces es ahí donde entramos los psiquiatras. Una buena parte de las discusiones giran en torno al deseo de comer menos y la pérdida de peso. Y hay que invitar siempre a la alimentación, pero obviamente esto genera ansiedad, genera resistencia, discusiones en la familia y reitero, por eso la importancia del manejo interdisciplinario. Y el manejo interdisciplinario también, el equipo tiene que estar reunido, dirigido hacia mismas metas. Cuéntame si conoces a alguien con algún trastorno de alimentación. ¿Qué complicaciones han encontrado? Respecto a la duración de la anorexia, que también este es otro tema súper importante. Fíjate, hay varios estudios de seguimiento durante muchos años y este que te voy a contar es uno de 18 años. Se dieron cuenta que la anorexia se mantuvo durante 3 años aproximadamente. Hay otro estudio que se llama metaanálisis, cuando valoran muchos estudios, que esto es como la mera mata de la ciencia. Ya no hay nada más allá en el conocimiento científico. Vale, analizaron 109 estudios, incluyeron a 10.644 adolescentes y adultos jóvenes con anorexia nervosa. Llegaron a varias conclusiones. 1. El peso corporal se normaliza en el 45% de las personas a los 6 años. Ojo, esto nos hace saber que anorexia nervosa tiene una duración de 6 años, incluso cuando la persona se mantiene en tratamiento. Las personas llegan a desesperarse un montón y es bien válido, como estos altibajos, pero ese es el curso normal de la enfermedad, son crónicos. A partir de los 10 años con la enfermedad, el 67% de las personas se recuperan, aunque pueden persistir síntomas leves como el perfeccionismo y la compulsividad. Y toca hablar de mortalidad. En un estudio de Alemania, valoraron a 1.271 participantes que fueron hospitalizados con anorexia nervosa. Al menos 97 personas fallecieron y las causas fueron suicidios y complicaciones de la inanición. ¿Te acuerdas que te dije al inicio que después del consumo de opioides, anorexia nervosa es el trastorno que más mortalidad tiene? Entonces sí es muy grave. En realidad no simplemente es que la niña decida dejar de comer. Es bien importante que se trate. Anorexia nervosa tiene factores predisponentes, precipitantes, mantenedores de la enfermedad. Es grave, es compleja, es difícil de abordar. Siempre tiene que ser tratada por un equipo de expertos en su área. Psiquiatría, psicología, nutrición, tener una muy buena red de apoyo. Y quiero tomar un pequeño paréntesis antes de pasar a bulimia nervosa. Quiero que hablemos de ayuno intermitente. Porque ¿sabías que ayuno intermitente es una conducta alimentaria de riesgo? Habitualmente, cuando una persona ayuna y termina el ayuno, tiene mucha hambre. Entonces, rompe el ayuno haciendo un atracón. Y entonces es un ciclo aparentemente sin fin. Por eso, el ayuno intermitente no está indicado para todos. No está indicado para todos. No es generalizable. Modo mosca. Estoy lista. Espero sus comentarios con las experiencias que han tenido con el ayuno intermitente, porque sí, sé que hay gente, sé que hay colegas médicos, Mr. Doctor, te estoy hablando a ti, sin reconocer necesariamente que podrían estar potenciando una conducta alimentaria de súper riesgo. Y entonces, ¿qué pasa con el ayuno intermitente? ¿Es bueno? ¿Es malo? Porque algunos dicen que sí, incluso hasta Mr. Doctor dice que ayuda. Y
Esta plática la hemos tenido Octavio y yo 1000 veces. El ayuno se define como periodos de 8 o más horas sin comer absolutamente nada. Y sí, es una conducta alimentaria de riesgo. El ayuno intermitente es cortar las horas que comes y de esa manera el metabolismo se ve obligado a sacar energía de reserva, o sea, grasa. Y mira, los estudios son muy claros. Ahí no podemos pelearnos. Sí disminuye el porcentaje de grasa, sí mejora los valores de azúcar en sangre, incluso hay artículos que dicen que mejora la inmunidad. Suscríbete y déjame en comentarios si quieres saber más de pros y contras del ayuno intermitente. Desafortunadamente, y esto sí lo tienes que saber, que estos estudios no valoran la salud mental de las personas, simplemente hacen mediciones. Dejan a las personas sin comer 16, 18 horas durante algunas semanas, los vuelven a medir y si mantuvieron esta restricción, se ve el cambio en los números del metabolismo. En ningún momento valoran la impulsividad, irritabilidad, ansiedad, búsqueda de alimentos, malestar con imagen corporal. Y ahí está el error. La ciencia es cuadrada. La ciencia no mide emociones en algunos artículos. El ayuno intermitente no es para todos, no es generalizable. Entonces, si vas a poner que te sirvió, está muy bien, pero recuerda que hay gente que desarrolla atracones por esta conducta. Dejar de comer es lo que más te predispone para hacer un atracón. Otra vez, cuando dejas de comer, te pones en riesgo para hacer un atracón. Hombres y mujeres que practican el ayuno intermitente informaron haber tenido conductas relacionadas con los trastornos de alimentación. Por eso, tu médico debe valorarte muy bien antes de hacer tremenda sugerencia de alimentación. Y si no, que entonces le hagan como Mr. Doctor. Saludos, Octavio. Que pide que hagan una valoración psiquiátrica para ver si ese paciente es candidato al ayuno intermitente. Pausa para descansito. Bulimia nervosa. Que levante la mano. Que levante la mano. Que no lloró un adiós. La mirada de desilusión de mis productores, no puedo con él. Una disculpita, era muy tarde cuando estaba escribiendo esto. Regresemos. Que levante la mano quien piense que bulimia es cuando comes mucho y luego vomitas. Aquí tenemos 3 manitas levantadas. Y si yo te dijera que hay gente que tiene bulimia y nunca ha vomitado en su vida. Bulimia nervosa se caracteriza a grandes rasgos por 3 síntomas particulares. Atracones. Y ahora sí viene el momento de definir qué es un atracón. Es ingerir grandes porciones de comida en menos de 2 horas. Grandes porciones de comida, algo que fácilmente pueden comer 2 o 3 personas de tu misma complexión, y particularmente sentir que no puedes controlarte, que no puedes dejar de comer en ese episodio. Y compensar, la otra parte de la bulimia es compensar el atracón a través de las purgas, como ejercicio, ayunos, etc. Y que el peso y la forma del cuerpo están sobrevalorados, tipo, yo solo quiero ser delgada. Extraño mi cuerpo de hace 10 años. ¿El cuerpo que tenías de adolescente? ¿El cuerpo que tenías antes de tener un par de hijos? ¿El cuerpo que tenías cuando tuviste una enfermedad gravísima que te llevó a perder mucho peso? Sí, ese cuerpo, cuando era muy delgada. Al fin voy a ser feliz. Todo empieza pensando en algún alimento. Cuando me niego a mí misma, cuando hago dieta, muy pronto se convierte en un intenso deseo de comer. Al principio, comer supone un gran alivio y bienestar, y siento cómo mejora mi ánimo, pero luego no puedo parar y como compulsivamente, como frenéticamente hasta que estoy totalmente llena. Más tarde me siento culpable y muy mal conmigo misma. Bulimia nervosa aparece más tarde en la vida que la anorexia nervosa, aproximadamente entre 10 a 29 años. Alrededor de 24 a 31% de las personas con bulimia nervosa habrán tenido previo anorexia nervosa. Esto es lo que se llama migración de diagnósticos. ¿Te acuerdas hace un rato que te dije si puedes pasar de un diagnóstico a otro? Es esto. Puede haber tenido, por ejemplo, trastorno por atracón y luego desarrollas bulimia y luego puedes haber tenido anorexia y así vas migrando. ¿Cuáles son algunos factores de riesgo para desarrollar bulimia nervosa? Insatisfacción corporal, y esto mucho por parte de la influencia materna, a su vez por la búsqueda de delgadez. Bullying por parte de los compañeros. Hay estudios que
dan la evidencia de que los compañeros son más influyentes que las madres y padres en términos de insatisfacción corporal, porque tienden a depender más de los compañeros durante la transición de la infancia a la adolescencia. A ver, otro factor de riesgo son las fluctuaciones de peso en la adolescencia, o sea, aquellos que suben o pierden al menos 10% del peso tienen 7 veces más riesgo de presentar bulimia. Y el problema es que los trastornos de alimentación no se presentan solos, y particularmente bulimia se acompaña de trastornos de ansiedad, depresión, autolesiones, consumo de sustancias. No todos juntos, pero sí alguno que otro. Particularmente bulimia tiende más a autolesiones, intentos suicidas y suicidio consumado. Habitualmente las personas con bulimia tienen problemas para regular sus emociones, tienen dificultad para utilizar estrategias que les ayuden para modular la intensidad y la duración de sus emociones. Tienen dificultad para contener los impulsos y tienden a comportamientos que pueden ser autolesivos, pero tienen conciencia de estos cambios emocionales muy rápidos, además de estar dispuestos a experimentar angustia y malestar emocional en esa búsqueda de actividades que generen placer, como por ejemplo comer hasta que les duela el cuerpo. Suscríbete y comenta si quieres saber más sobre tipos de personalidad. El pensamiento de búsqueda de placer a través de la comida suele ser más o menos así. Todo empieza con la forma en que me siento al despertar. Si me siento infeliz o alguien me ha dicho algo para molestarme, siento el fuerte impulso de comer. Cuando el impulso se apodera de mí, siento que ardo y estoy sudando. Mi mente se queda en blanco y camino automáticamente hacia la comida. Como rápidamente, como si temiera que al comer con lentitud me diera tiempo de pensar en lo que estoy haciendo. Como de pie o caminando. A veces mientras veo la televisión o redes sociales. Lo hago así para no pensar, porque pensar significaría enfrentarme a lo que estoy haciendo. Un atracón tiene características particulares que podrás reconocer si te entregas a ellos o si conoces a alguien que lo hace, como las sensaciones. Los primeros momentos del atracón pueden ser muy placenteros, como el sabor y textura de la comida pueden parecer intensamente disfrutables, pero esas sensaciones duran muy poquito. Pronto son sustituidas por otras de malestar a medida que comes más y más y más. Algunas personas pueden experimentar repugnancia por lo que están haciendo, pero siguen comiendo. Otra característica es la velocidad de la ingesta. Normalmente, la gente come más rápido durante un atracón. Son muchos los que degluten casi mecánicamente, sin apenas masticar. Otra es la pérdida del control. Algunos la padecen mucho antes de empezar a comer. Para otros, aparece gradualmente a medida que empiezan a comer, o incluso puede venir de repente al caer en la cuenta de que han comido demasiado. El típico, híjole, no tenía que comer tortilla y ya rompí la dieta. Bueno, ya ni modo, y se comen 2 pizzas. Curiosamente, algunas personas que han hecho atracones durante muchos años afirman que la sensación de perder el control se ha desvanecido con el tiempo. Quizá porque la experiencia les ha enseñado que los atracones ya son inevitables. Entonces ya no intentan resistirse a ellos. Algunos incluso planifican los atracones, lo que ellos consideran como un atracón inevitable. Y entonces así construyen una profecía autocumplida. ¿Te ha pasado? Cuando a las personas que hacen atracones se les pregunta ¿qué comes durante el atracón?, dan 2 tipos de respuesta. La primera es con la naturaleza de la comida. Pueden decir dulces o comida que me llena. Y la otra respuesta es la actitud hacia la comida. Algunos responden alimentos prohibidos, comida peligrosa o todo lo que engorda. Y entonces queda claro que la mayoría de los atracones se compone de la comida que la persona intenta evitar. Los alimentos habituales que componen los atracones son los que tengo prohibidos: chocolates, pasteles, galletas, mermelada, leche condensada, cereales, comida dulce. Incluso he comido masa cruda para pastel. Después del atracón me siento enojada y asustada. El miedo me domina. Me aterra el peso que voy a ganar. También me siento enojada conmigo misma por permitir que volvió a pasar. Comer de esta manera hace que me odie a mí misma. Lo más duro después de un atracón es esperar a que pasen los efectos. Odio sentirme tan impotente e incapaz de hacer nada. A veces quisiera abrir literalmente mi estómago y sacar toda la porquería de mi interior, y es tan grande el asco y la aversión. Al no poder hacerlo, los laxantes son la mejor opción. Y este pensamiento, estimada persona que me ve del otro lado, se llama compensatorio. La compensación es la otra parte de la bulimia nervosa. Después de un atracón, la mayoría de las personas tienden a aceptar el episodio como una debilidad,
mala pero agradable. Y entonces se dejan invadir por estos pensamientos, estos sentimientos de culpa o remordimiento. Y entonces deciden compensarlo, comiendo menos, haciendo ejercicio, vomitando, recurriendo a cualquier otro tipo de conducta para aliviar el malestar que dejó el atracón. La compensación del atracón no necesariamente es vómito. Por eso te dije, hay gente que tiene bulimia que nunca en su vida ha vomitado. El temor a aumentar de peso puede ser tan intenso que empuja a algunas personas a adoptar medidas compensatorias extremas que, irónicamente, pueden fomentar a más episodios de atracones, como la restricción, la dieta. Es común que las personas con bulimia nervosa cometan el error de pensar que su dieta o quitarse alimentos es la respuesta a los atracones. Y en realidad esta dieta muchas veces viene impulsada por el atracón. Es un ciclo sin fin, es un ciclo frustrante. Y poco a poco se dan cuenta de que precisamente es esa restricción lo que detona el atracón. Fíjate, es más probable que el atracón pase precisamente los días que la persona hace dieta, que la persona se restringe. Y desafortunadamente, dentro de los efectos psicológicos de la dieta, es que las personas no pueden dejar de pensar en comida. Les resulta difícil hacer actividades que requieran concentración. No importa lo que hagan, los pensamientos acerca de la comida y el hecho de comer colonizan su mente e incluso sus sueños. Ahora, hay mucha gente que puede pensar, Abigail, estás haciendo un manual para que la gente debute con trastornos de alimentación. Como si las personas, los adolescentes, no supieran acceder a esta información por otras plataformas. Pero aquí son los maestros, los papás, algunos pediatras, quienes no están sabiendo identificar estos datos de alarma o no lo preguntan muchas veces por pena o miedo a la respuesta del adolescente. Y eso es precisamente lo que busco. Normalicemos términos, quitemos el estigma. No debemos olvidar, además de los trastornos mentales que acompañan a la bulimia nervosa, que hay complicaciones médicas que son dañinas para el cuerpo y cerebro, particularmente para un adolescente en desarrollo. Por lo tanto, en la parte del tratamiento es fundamental un enfoque interdisciplinario con profesionales que tengan experiencia en trastornos de alimentación y salud del adolescente para minimizar el daño físico y emocional. Y aunque existen diversas opciones del tratamiento, la evidencia sugiere que tanto antidepresivos como psicoterapia son efectivos en reducción de atracones y conductas compensatorias, como las purgas. Es importante subrayar que, si bien los medicamentos nos ayudan, la psicoterapia tiene el papel fundamental, particularmente cuando se trata de adolescentes. En este sentido, la terapia cognitivo-conductual y la terapia basada en la familia son especialmente útiles. Y también aquí quiero recalcar que muchas personas piensan que ir a terapia es nada más ir a hablar y hablar sin sentido, pero en realidad existen muchas modalidades terapéuticas para abordar diferentes aspectos del trastorno. La terapia no solamente es una conversación sin sentido, sino justamente adoptar herramientas para enfrentar problemas y mejorar los hábitos alimentarios. ¿Alguna vez has ido a terapia? ¿Te ha servido? Déjame aquí en comentarios a qué tipo de terapias has ido. Y particularmente en los adolescentes, el tratamiento debe involucrar a los papás, quienes tienen un papel crucial para ayudar a su hijo a identificar los patrones alimentarios inadecuados y evitar conductas como atracones o purgas. Y a través de la educación, los papás pueden aprender a monitorear comidas y evitar que los hijos caigan en estas conductas compensatorias. Lo más importante es recordar que si tú o alguien cercano está enfrentando este trastorno, buscar ayuda es un paso fundamental. Sí, y es que hay personas que piensan que ir al psicólogo pues nada más es hablar y hablar como cotorrito, pero pues en realidad no es así. Muy bien, y ahora te invito a ver cómo los atracones pueden ser un grito silencioso por ayuda. Creo que el trastorno por atracón es mi favorito. Casi siempre obedece a cuestiones emocionales que puede ser relativamente sencillo de identificar, pero se necesita un montón de herramientas para poderlo resolver. Me gusta mucho. Ok, vamos a empezar con atracón. Te dije que iba a hacer una tesis. El trastorno por atracón es un diagnóstico muy nuevo. Fue incorporado en el Manual de Diagnóstico Psiquiátrico DSM-5 apenas en el 2013. Es el diagnóstico alimentario más prevalente en la población adulta. Habíamos hablado de adolescentes y adultos jóvenes, y este es más común en mujeres que en hombres. Y recordemos, ¿qué es un atracón? La literatura lo dice así. Se caracteriza por episodios compulsivos de consumo desproporcionado de alimentos altamente palatables
junto con una fuerte sensación de pérdida del control. Los episodios de atracones suelen ir acompañados de sentimientos de ansiedad, vergüenza, asco, culpa, alto riesgo de suicidio, pero no van seguidos de conductas de purga compensatorias. Eso dice la bibliografía, que no es lo que dice el diagnóstico psiquiátrico. El DSM básicamente es cuando consumes gran cantidad de comida, algo que fácilmente pueden comer 2 o 3 personas de complexión física similar a la tuya, pero lo come solamente una sola persona en un periodo menor a 2 horas. Y particularmente, aunque la comida sí la sientas hasta acá, no te puedes detener, no puedes parar de comer. Se acompaña de angustia, vergüenza, pero no hay conductas para compensar lo que se comió. No hay búsqueda de pérdida de peso a través de alguna conducta inapropiada. Como todo en psiquiatría, hay factores de riesgo genéticos, aunque aún es muy temprano para hablar de algún gen o grupos de genes que predispongan al trastorno por atracón. Respecto a factores de riesgo ambientales, podemos hablar de 2 puntos que influyen: la alta disponibilidad de alimentos ricos, que en realidad se llaman palatables, palabra rimbombante, y la alta frecuencia de estrés. Venga, chisme científico. Está muy bien documentado en estudios con ratitas que si les inducen estrés, aumenta la susceptibilidad para que desarrollen atracones. Esto por hormonas relacionadas con el estrés que motivan a que busquen el placer a través de la comida. ¿Has visto esos influencers? Ay, no, es que ya me voy a enojar. ¿Has visto esos influencers chafas y horribles que dicen: tienes cerebro de gordo porque se te antoja un pan y te lo comes? Esas personas no tienen la más remota idea de nada de bioquímica cerebral. Te voy a dar un ejemplo muy básico de lo que pasa en el cerebro en la relación ansiedad y comida. Fíjate, el estrés regula la expresión cerebral de una hormona que está en el cerebro que se llama corticotropina, ¿vale? Este estudio está hecho en ratitas hembras que están propensas a hacer atracones. Como respuesta al estrés, las ratas que hacen atracones aumentan la corticotropina en el hipotálamo, que es un área del cerebro que es responsable de las expresiones fisiológicas de la emoción. Entonces, imagínate una bomba de hormonas del estrés que activan precisamente el área que procesa las emociones de ansiedad. Entonces es hormonas de estrés estimulando el lugar donde nace la ansiedad. Esto obliga a que se busque el alivio a través de comida sabrosa y se perciba placer a través de ello, no porque se tenga cerebro de gordo. Ay, no, qué coraje. Y luego muchas veces ese tipo de videos es el único referente para las personas que se encuentran completamente desesperadas y entonces van y encuentran videos de estos babosos hablando de cosas sin sentido. Es que me enoja mucho. Me enoja mucho. Si quieres más información de esto, te dejo artículos. Y si eres uno de estos influencers, edúcate. Dropsmic, pásenme un micrófono para aventarlo. Traca. Ay, no, pues no. Mis 4 años de especialidad y mi año de alta especialidad contra tu TikTok. Uy, no, déjame regulo otra vez. Estaba yo bien enojada cuando lo escribí. Las ratitas hembras. La mayoría de las personas con trastorno por atracón padecen al menos un trastorno psiquiátrico coexistente, especialmente ansiedad y depresión. Además, el estado de ánimo suele ser particularmente negativo justo antes de los atracones. El mal humor se presenta en ese momento y la tristeza es el estado de ánimo que está más frecuentemente asociado con el trastorno por atracón. Los antojos de comida que terminan siendo un atracón están vinculados a niveles más bajos de ánimo, energía y hambre, y a niveles más altos de ansiedad, de tensión, en comparación con aquellos antojos que no terminan siendo atracones. Ahora, enojo intenso, frustración, ansiedad y tristeza son el 95% de los estados de ánimo antes del atracón. Ahora, ira, frustración e impulso también son los que están más frecuentes antes del atracón. O sea, aquí el control de impulsos lo son todo. Aunque los atracones están relacionados con una amplia gama de emociones, ira, decepción, sentimiento de estar herido o solo son los más comunes. Déjame en los comentarios cuando te sientes desanimado, irritable, resentido, frustrado, celoso o enojado. ¿Acudes a los alimentos para aliviar ese malestar? Como todos los trastornos de alimentación, el trastorno por atracón también debe abordarse de manera interdisciplinaria: psiquiatría, psicología, nutrición, medicina interna. Y, como te mencioné, el atracón casi siempre está acompañado de sentimientos de culpa, vergüenza. Cuando las personas buscan tratamiento, pueden temer que los demás descubran
descubran el problema y tal vez las mentiras que pudieron hacer para mantener el trastorno en secreto. A los hombres en particular puede resultarles más difícil admitir que padecen el trastorno, porque generalmente se considera que estos trastornos afectan más a las mujeres. Algunas personas creen que no merecen ayuda, mientras que otras piensan que el problema alimentario no es lo suficientemente grave como para necesitar tratamiento. También hay quienes esperan que el problema se resuelva por sí mismo. Por otro lado, algunos no buscan ayuda porque obtienen ciertos beneficios del trastorno. Por ejemplo, puede ser una forma para lidiar con emociones intensas o proporcionarles una excusa para no rendir al máximo en otras áreas de su vida, como en el ámbito profesional o relaciones personales. Además, pueden existir barreras económicas para acceder al tratamiento, si se necesita un manejo interdisciplinario. Quienes sufren el trastorno tal vez no cuenten con los recursos o el seguro médico necesario para cubrir los costos del tratamiento. Sorprendentemente, algunas aseguradoras no ofrecen cobertura para el tratamiento de trastornos alimentarios atípicos. En general, creo que no cubren los trastornos mentales, aunque no estoy segura. ¿Alguna vez has tenido problemas con tu imagen corporal? Que todos te digan que eres de alguna forma y no lo ves así? ¿Que hayas tenido que aislarte para mantener el trastorno? Déjame en comentarios cómo atravesaste ese proceso. Yo soy la doctora Abigail Adame, psiquiatra. Suscríbete porfa, dale like, déjame sugerencias para próximos temas. Por ejemplo, adicción a la comida. ¿Existe? Estos podcasts los puedes encontrar en Spotify porque luego el tráfico está muy feo. Una vez me dijeron que estos podcasts estaban muy entretenidos para lavar los trastes. Nos vemos.